En 1990, Jim Carrey era un comediante sin dinero, viviendo en una camioneta estacionada en las colinas de Hollywood. Pero cada noche hacía algo que la mayoría consideraría una locura. Sacaba su billetera y miraba un cheque. Un cheque que él mismo se había escrito, por $10 millones, con fecha para el Día de Acción de Gracias de 1995, 5 años en el futuro. Y en ese cheque, en la línea del concepto, había escrito por servicios de actuación prestados. Has encontrado la ley de Neville Goddard. Si este video apareció en tu camino, no fue casualidad ni accidente. Este es un espacio para buscadores, para quienes como tú sienten que ya están listos. Respira, quédate, escucha y deja que estas palabras hagan su trabajo en ti. Lo que Jim Carrey no sabía es que estaba aplicando, con precisión casi perfecta, uno de los principios más profundos que Neville Goddard enseñó durante décadas: la asunción persistente. No estaba practicando pensamiento positivo genérico, no estaba atrayendo dinero con vibraciones. Estaba haciendo algo mucho más radical. Estaba asumiendo psicológicamente que ya era la persona que merecía, ganaba y recibía $10 millones. Y mantuvo esa asunción durante 5 años, sin desistir, sin dudar, sin renunciar cuando la realidad externa le gritaba que era imposible. Y en 1994, un año antes de la fecha del cheque, Jim Carrey firmó el contrato para la película Dumb and Dumber. Su pago, exactamente $10 millones. Cuando su padre murió poco después, Jim Carrey colocó ese cheque, ya desgastado y doblado después de 5 años en su billetera, dentro del ataúd. El cheque había cumplido su propósito. La asunción se había manifestado. Ahora bien, la mayoría de las personas escuchan esta historia y piensan que es inspiradora, motivacional, un ejemplo de nunca rendirse. Pero se pierden completamente el mecanismo psicológico real que operaba. Porque lo que Jim Carrey hizo no fue simplemente creer en sí mismo o ser optimista. Fue algo mucho más específico, mucho más técnico. Y si entiendes exactamente qué hizo, puedes replicarlo. Primero, escribió el cheque. Este fue un acto físico deliberado. No solo imaginó tener 10 millones, no solo lo deseó, tomó un cheque real, escribió la cantidad, escribió su nombre como beneficiario y fechó 5 años en el futuro. Este acto tiene un nombre en la psicología de Neville Goddard: crear un símbolo físico de la asunción. El cheque no era mágico, no tenía poderes sobrenaturales, pero servía como ancla tangible de un estado psicológico invisible. Segundo, llevó el cheque en su billetera, todos los días, durante 5 años. Esto significa que Jim Carrey tenía un recordatorio físico constante de la asunción que había hecho. Cada vez que abría su billetera para pagar algo, ahí estaba el cheque: $10 millones, por servicios de actuación prestados. No era una fantasía lejana, era una presencia constante en su vida diaria. Y ese contacto repetido con el símbolo, mantenía viva la asunción en su mente. Tercero, y esto es crucial, Jim Carrey no se obsesionaba con el cheque. No lo miraba ansiosamente cada hora esperando que se manifestara. No se desesperaba preguntándose cuándo va a pasar. Simplemente lo llevaba consigo como un hecho natural, como algo que ya le pertenecía. Y esa actitud,
Esa calma interior, esa ausencia de urgencia desesperada, es exactamente lo que Neville Goddard llamaba el Sabbat, el descanso en la certeza de que ya está hecho. Aquí está el punto que la mayoría de las personas no entiende, y es la diferencia entre usar esta técnica y que funcione, o usarla y que fracase completamente. Jim Carrey no estaba deseando 10 millones de dólares. Desear implica carencia, implica no tengo, pero quiero tener, implica mirar el futuro con esperanza ansiosa. Y esa energía de carencia, de necesidad, de todavía no, es exactamente lo que mata la manifestación. Lo que Jim Carrey estaba haciendo era asumir. Asumir significa adoptar psicológicamente el estado de la persona que ya tiene lo que desea. No es fingir, no es actuar como si, es un cambio interno profundo en la identidad. Cuando Jim Carrey se escribió ese cheque, no estaba pretendiendo ser rico, estaba entrando en el estado psicológico del actor que vale 10 millones de dólares por película. Y desde ese estado actuaba, hablaba, trabajaba y se presentaba al mundo. Neville Goddard explicó esta distinción con absoluta claridad en Feeling is the Secret, publicado en 1944. Escribió que el sentimiento es el secreto de la manifestación, no el pensamiento, no la visualización, el sentimiento. Y cuando hablaba de sentimiento, no se refería a emociones superficiales, se refería al estado psicológico profundo, a la conciencia de ser, a la sensación interna de ya ser la persona que tiene lo que deseas. Jim Carrey sintió durante 5 años que era un actor de 10 millones de dólares, incluso cuando vivía en una camioneta, incluso cuando lo rechazaban en audiciones, incluso cuando parecía imposible. Mantuvo esa sensación interna, esa asunción, y la realidad externa no tuvo otra opción que eventualmente reorganizarse para reflejar esa asunción interna. ¿Has experimentado algo similar? Tu testimonio puede ser lo que otro buscador necesita hoy. Ahora bien, ¿por qué funcionó el cheque físico? ¿Por qué no bastaba con que Jim Carrey simplemente pensara que valía 10 millones? Porque el ser humano necesita anclajes tangibles para estados psicológicos intangibles. La mente funciona mejor cuando hay símbolos físicos que representan realidades invisibles. Y esto no es misticismo vago, es psicología aplicada. Cuando Jim Carrey escribió el cheque, estaba externalizando su asunción interna. Estaba dándole forma física a un estado de conciencia. Y cada vez que tocaba ese cheque, miraba ese cheque, sentía la textura del papel, volvía a activar ese estado. El cheque era un disparador psicológico, un ancla, un recordatorio constante de quién había decidido ser. Neville Goddard enseñaba que puedes usar cualquier símbolo físico como ancla de tu asunción. No tiene que ser un cheque, puede ser un objeto, una prenda de ropa, una foto, un anillo. Lo que importa no es el objeto en sí. Lo que importa es la asociación psicológica que creas entre ese objeto y el estado de conciencia que deseas mantener. Por ejemplo, Neville contaba historias de estudiantes que usaban llaves para manifestar casas. Antes de tener la casa, compraban una llave, la llevaban consigo y cada vez que la tocaban, se sentían como el dueño de esa casa. El anillo de bodas de alguien que todavía no estaba casado. El boleto de avión de alguien que todavía no podía viajar, símbolos físicos de asunciones psicológicas. El cheque de Jim Carrey funcionó exactamente con este principio, no porque el papel tuviera poder, sino porque cada contacto con el cheque reactivaba la asunción de ser un actor de 10 millones de dólares. Y esa reactivación constante, durante 5 años, mantuvo viva la asunción hasta que se manifestó. Piensa en esto con cuidado. El cheque no cambiaba su realidad externa. Cuando Jim Carrey abría su billetera en 1991, seguía sin tener dinero. La camioneta donde dormía seguía siendo su hogar. Las audiciones fallidas seguían acumulándose.
pero ese pedazo de papel le recordaba algo crucial, que internamente, psicológicamente, conscientemente, él ya había tomado la decisión de ser un actor de 10 millones de dólares, no de convertirse en uno algún día, de serlo ya. Y ese matiz, esa diferencia sutil pero absoluta entre voy a ser y ya soy, es lo que separa a quienes manifiestan de quienes solo desean. Neville lo explicó en términos bíblicos. Antes de que me llames, yo responderé. La respuesta existe antes del pedido. La manifestación existe antes de que la veas. El estado interno precede a la experiencia externa, siempre. Pero aquí está el elemento que la mayoría de las personas pasa por alto cuando escuchan la historia de Jim Carrey: la persistencia. Jim Carrey no escribió el cheque y se manifestó al día siguiente. No lo manifestó en un mes, ni en un año. Lo manifestó después de 5 años de mantener la asunción constantemente. 5 años. Y esto es exactamente lo que Neville Goddard llamaba persistent assumption, asunción persistente. Una de las conferencias más importantes que Neville dio llevaba ese título exacto, porque Neville sabía que la mayoría de las personas asume algo durante un día, una semana, quizás un mes, y luego, cuando no ven resultados inmediatos, abandonan la asunción, regresan al estado de carencia, y así abortan la manifestación. Jim Carrey no hizo eso. Cuando las puertas se cerraban, cuando los castings fallaban, cuando la cuenta bancaria seguía vacía, él no renunció a la asunción. No pensó, esto no está funcionando. Simplemente continuó siendo, internamente, el actor de 10 millones de dólares. Año tras año, audición tras audición, rechazo tras rechazo. La asunción persistió. Y aquí está la paradoja que confunde a la mayoría de las personas. La persistencia verdadera no se siente como lucha. Si te sientes agotado mentalmente manteniendo una asunción, es porque todavía no es realmente una asunción. Es un deseo disfrazado, es un esfuerzo, es resistencia interna. La asunción verdadera es natural, es descanso, es certeza tranquila. Jim Carrey no se despertaba cada mañana y pensaba, tengo que convencerme de que soy un actor de 10 millones de dólares. Simplemente lo era internamente. Esa identidad se había vuelto tan natural para él como respirar. Y desde esa naturalidad, vivía, trabajaba, creaba. No había separación entre quien era internamente y cómo se mostraba externamente. Esa coherencia interna es la señal de que la asunción ha madurado completamente. Neville llamaba a esto hacer morir al viejo hombre. El Jim Carrey que vivía en la carencia, en la duda, en la identidad de guionista sin dinero, tuvo que morir psicológicamente. Y en su lugar nació el Jim Carrey que se sabía, se sentía y se experimentaba como el actor exitoso. Esa muerte psicológica no fue un evento único, fue un proceso de 5 años de persistencia en la nueva identidad hasta que la vieja quedó completamente atrás. Y aquí está el aspecto radical de la enseñanza de Neville. La persistencia no requiere esfuerzo agotador, no requiere repetir afirmaciones 1000 veces al día, no requiere visualizaciones maratónicas. La persistencia verdadera es natural, es simplemente no abandonar el estado. Es habitar el estado con tanta naturalidad que se vuelve tu nueva normalidad psicológica. Jim Carrey no luchaba para mantener la asunción, simplemente vivía desde ella. Y eso, esa facilidad natural, esa ausencia de lucha interna, es la señal de que la asunción ha echado raíces profundas. Cuando necesitas esfuerzo constante para mantener una asunción, significa que todavía no la has adoptado realmente. Todavía estás en el deseo, no en la asunción. Neville Goddard tenía una frase que repetía constantemente en sus conferencias.
Live in the end. Vive en el final. Y esto es exactamente lo que Jim Carrey estaba haciendo sin saberlo. No estaba viviendo en el ¿cómo voy a conseguir 10 millones? No estaba obsesionándose con el proceso. No estaba diseñando estrategias elaboradas para manifestar el dinero. Estaba viviendo desde el final, desde el resultado cumplido. ¿Qué significa vivir en el final? Significa adoptar ahora mismo, internamente, la conciencia de la persona que ya tiene lo que deseas. No es actuar externamente de manera falsa, es un cambio interno en cómo te sientes acerca de ti mismo. Jim Carrey se sentía internamente como un actor exitoso de Hollywood que ganaba 10 millones por película, incluso cuando externamente todavía no lo era. Y desde ese estado interno, hacía las cosas que un actor exitoso haría, no porque estuviera fingiendo hasta lograrlo, sino porque ese era el comportamiento natural que emergía de ese estado de conciencia. Iba a audiciones con la confianza de alguien que ya era valioso. Trabajaba en su arte con la dedicación de alguien que sabía que su talento valía millones. Se presentaba al mundo como la persona en la que ya se había convertido internamente. Este es el aspecto que más confunde a las personas. Piensan que vivir en el final significa comprar cosas que no puedes pagar, o actuar arrogantemente como si ya tuvieras lo que no tienes. Pero eso no es vivir en el final. Eso es imitar externamente el final sin haberlo asumido internamente. Y no funciona. Vivir en el final es silencioso, es interno, es una certeza tranquila. Jim Carrey no iba por ahí diciéndole a todos que ganaría 10 millones. No alardeada, simplemente sabía. Y desde ese saber interno, vivía, trabajaba y creaba. Y el mundo externo eventualmente tuvo que reflejar ese estado interno. Y ahora llegamos a uno de los aspectos más fascinantes de la historia de Jim Carrey, el timing. ¿Por qué se manifestó exactamente cuando se manifestó? ¿Por qué en 1994, un año antes de la fecha del cheque? ¿Fue coincidencia? ¿Fue suerte? No. Fue lo que Neville Goddard llamaba The Bridge of Incidents, el puente de incidentes. El puente de incidentes es la secuencia invisible de eventos, encuentros, oportunidades y sincronicidades que conectan tu asunción interna con la manifestación externa. No puedes diseñar el puente, no puedes controlarlo, no puedes forzarlo. El puente se construye automáticamente una vez que mantienes la asunción con persistencia. En el caso de Jim Carrey, el puente involucró audiciones específicas, productores específicos, proyectos específicos que surgieron en el momento exacto. La película Dumb and Dumber no existía en 1990 cuando Jim escribió el cheque, pero para 1994, cuando la asunción había madurado completamente, el proyecto apareció, y el contrato de 10 millones apareció con él, no porque Jim lo buscara ansiosamente, sino porque el puente de incidentes lo llevó naturalmente hacia esa manifestación. Neville enseñaba que el puente siempre aparece cuando estás listo, no cuando tú crees que estás listo, sino cuando psicológicamente has encarnado completamente la asunción. Jim Carrey necesitó 5 años para convertirse internamente en el actor de 10 millones de dólares. No solo desearlo, no solo esperarlo, sino serlo internamente. Y cuando ese estado interno estuvo completamente establecido, el puente apareció. Y aquí está la lección crucial. No trates de construir el puente tú mismo. No trates de microgestionar el cómo. Tu trabajo es mantener la asunción.
El trabajo del universo, de la conciencia, de Dios, es construir el puente. Jim Carrey no sabía en 1990 que Dumb and Dumber sería su puente. Simplemente mantuvo la asunción, y el puente perfecto apareció. Pero seamos honestos. Mantener una asunción durante 5 años mientras vives en una camioneta es brutalmente difícil. Porque el mundo externo constantemente te bombardea con evidencia de que tu asunción es falsa. Los rechazos, las cuentas sin pagar, las personas que te dicen que estás delirando, la voz interna que susurra, esto nunca va a pasar. Jim Carrey tuvo que enfrentar esa guerra psicológica todos los días, y la única razón por la que ganó fue porque nunca permitió que la duda externa destruyera la asunción interna. Cuando la realidad le mostraba carencia, él miraba el cheque. Cuando el mundo le decía, no vales 10 millones, él se recordaba a sí mismo que ya lo era internamente. Cuando la lógica gritaba, imposible, él descansaba en la certeza de que ya estaba hecho en la dimensión invisible. Neville Goddard advertía sobre esta batalla constantemente. Decía que el mayor enemigo de la manifestación es el doubt, la duda, no la duda filosófica, sino la duda emocional, ese sentimiento visceral de no va a pasar para mí. Y la única manera de vencer esa duda es con persistencia en la asunción. Cada vez que Jim Carrey miraba el cheque y sentía «soy un actor de 10 millones de dólares», estaba rechazando activamente la duda. Cada vez que imaginaba su nombre en los créditos de grandes películas, estaba reemplazando la duda con certeza. No era una batalla que ganó de una vez, fue una batalla que ganó 1000 veces, una y otra vez, día tras día, hasta que la asunción se volvió más real para él que la evidencia externa. Y eso es exactamente lo que Neville enseñaba, que la persistencia en la asunción eventualmente sofoca la duda, que si mantienes el estado interno con suficiente fidelidad, la realidad externa no tiene otra opción que eventualmente rendirse y reorganizarse para reflejar ese estado interno. Hay un momento en toda manifestación donde la batalla psicológica alcanza su punto máximo. Es el momento donde todo parece más imposible que nunca, donde la evidencia externa grita más fuerte, donde las voces externas e internas conspiran para destruir tu asunción. Neville llamaba a esto la noche oscura del alma del manifestador. Jim Carrey tuvo que enfrentar ese momento, probablemente múltiples veces, momentos donde la tentación de renunciar era abrumadora, donde seguir asumiendo parecía una locura, donde el mundo entero le decía que despertara a la realidad. Pero en esos momentos críticos, Jim Carrey hacía algo simple pero profundo. Volvía al cheque, volvía a la sensación, volvía a la certeza interna de que ya era esa persona. Y cada vez que hacía eso, cada vez que elegía la asunción sobre la duda, fortalecía la asunción. La duda se debilitaba, la fe se profundizaba, y eventualmente llegó un punto de no retorno psicológico, un punto donde Jim Carrey ya no podía dudar, donde la asunción se había vuelto tan arraigada que la duda ya no tenía poder sobre él. Ese es el momento donde la manifestación se vuelve inevitable. Ahora bien, la historia de Jim Carrey no es única. Neville Goddard documentó docenas de casos similares en su libro The Law and the Promise, publicado en 1961. Historias de personas comunes que usaron asunción persistente para manifestar cambios radicales en sus vidas. Y los patrones son idénticos a lo que hizo Jim Carrey. Una mujer que quería casarse. Asumió que ya estaba casada. Usó un anillo como símbolo físico. Lo llevó durante meses. Mantuvo la asunción incluso cuando no había ningún prospecto romántico. Y el puente de incidentes apareció de maneras que ella nunca podría haber planificado. Se manifestó. Un hombre que quería una casa específica que no podía pagar. Asumió que ya vivía en esa casa. Se imaginaba durmiendo en la habitación principal.
Sentía la satisfacción de ser el dueño. Mantuvo esa asunción durante 1 año, y circunstancias completamente inesperadas hicieron que la casa se volviera disponible exactamente a un precio que podía pagar. Se manifestó. Un actor, curiosamente similar a Jim Carrey, que quería un papel específico en Broadway. Asumió que ya tenía el papel, se imaginaba en el escenario, sentía los aplausos. Mantuvo la asunción incluso cuando el papel ya había sido dado a otro actor, y ese actor enfermó justo antes del estreno. Le ofrecieron el papel. Se manifestó. Los detalles difieren, pero el mecanismo es idéntico. Asunción del estado deseado, símbolo físico opcional pero útil, persistencia inquebrantable, descanso en la certeza, puente de incidentes que aparece, manifestación inevitable. Buscador, si esto hace sentido para ti, suscríbete. Este canal fue creado para almas como la tuya. Entonces, ¿cómo aplicas esto a tu propia vida? ¿Cómo replicas lo que Jim Carrey hizo conscientemente y con intención deliberada? El proceso es más simple de lo que parece, pero requiere absoluta fidelidad. Paso 1. Define claramente qué estás asumiendo. No lo que deseas, lo que estás asumiendo que ya es real. Jim Carrey no asumió quiero 10 millones, asumió soy un actor que gana $10 millones por película. Esa es una asunción de identidad, no de circunstancia futura. Define tu asunción como un estado de ser, no como un evento de tener. Paso 2. Crea un símbolo físico de esa asunción si te resulta útil. No es obligatorio, pero para muchas personas, tener un ancla tangible ayuda enormemente. Puede ser cualquier cosa, un objeto, una prenda, una imagen. Lo que importa es que ese objeto represente para ti el estado que estás asumiendo y que lo uses como recordatorio constante. Paso 3. Habita el estado internamente. Esto no significa actuar externamente de manera falsa. Significa sentirse internamente como la persona que ya tiene tu deseo cumplido. No es fingir, es un cambio profundo en la autoconcepción. Paso 4. Persiste. Aquí es donde la mayoría falla. Mantienen la asunción durante 1 semana, tal vez 1 mes, y luego cuando no ven resultados inmediatos, la abandonan. Jim Carrey persistió durante 5 años. Tú debes persistir hasta que se manifieste, sin importar cuánto tiempo tome, sin importar qué evidencia contraria te muestre el mundo externo. Paso 5. Descansa. No te obsesiones. No verifiques ansiosamente si está manifestándose. Jim Carrey no miraba el cheque con desesperación. Lo miraba con calma, sabiendo que ya estaba hecho. Ese descanso, ese sábado, es la señal de que la asunción ha echado raíces. Ahora bien, ¿por qué funciona esto? ¿Cuál es el mecanismo psicológico real? Porque no es magia, no es pensamiento mágico, es psicología profunda que Neville Goddard entendió décadas antes de que la neurociencia moderna lo confirmara. Cuando asumes un estado de conciencia, tu cerebro comienza a reorganizar tus percepciones, decisiones y acciones para alinearse con ese estado. Esto es neuroplasticidad. Cuando Jim Carrey se asumió como un actor de $10 millones, su cerebro comenzó a percibir oportunidades que antes ignoraba. Comenzó a tomar decisiones que un actor exitoso tomaría. Comenzó a actuar con la confianza que emerge naturalmente de ese estado. Y esas percepciones, decisiones y acciones alteradas crearon un bucle de retroalimentación. Llevaron a nuevas experiencias, nuevas conexiones, nuevas oportunidades. Y eventualmente, a través de ese proceso acumulativo, la manifestación apareció. No de la nada, sino como resultado natural de habitar consistentemente ese estado de conciencia. Pero aquí está el aspecto que Neville entendió y que la psicología moderna todavía no puede explicar completamente.
las sincronicidades, los eventos imposibles que aparecen justo cuando los necesitas, las coincidencias demasiado perfectas para ser aleatorias. Neville lo llamaba el puente de incidentes. La ciencia lo llama suerte, pero cualquiera que haya persistido en una asunción lo suficiente sabe que no es suerte, es algo más profundo. Neville enseñaba que la conciencia crea la realidad, que cuando cambias tu estado de conciencia internamente, la realidad externa no tiene otra opción que reorganizarse para alinearse con ese estado. Y aunque esto suene místico, hay innumerables casos documentados de personas que lo han experimentado directamente. Jim Carrey es solo uno de los ejemplos más famosos. La diferencia entre Jim Carrey y las miles de personas que escriben cheques a sí mismas y nunca manifiestan nada es simple pero crucial. Jim Carrey no dependía del cheque. No pensaba que el cheque en sí tenía poder mágico. El cheque era solo un recordatorio de un estado de conciencia que él mantenía independientemente del papel. Si hubiera perdido el cheque, la asunción habría continuado, porque la asunción vivía en su psique, no en el papel. Muchas personas intentan replicar la técnica de Jim Carrey superficialmente. Escriben cheques, los llevan en la billetera, esperan que la magia suceda, pero fallan porque no entienden que el cheque es solo el símbolo. El verdadero trabajo es la asunción interna, el cambio profundo en la autoconcepción. Y ese trabajo es psicológico, no físico. Por eso Neville siempre enfatizó, el sentimiento es el secreto, no el símbolo, no el ritual externo, el sentimiento interno de ser la persona que ya tiene lo que deseas. Ese sentimiento, mantenido con persistencia inembargable, es lo que manifestó los 10 millones de Jim Carrey. El cheque simplemente ayudaba a mantener ese sentimiento vivo, pero el poder nunca estuvo en el papel, estuvo siempre en la conciencia. Y aquí está la revelación final. El cheque de Jim Carrey no era mágico. El papel no tenía poder. Lo que tenía poder era la asunción que el cheque representaba. Y esa asunción existía completamente dentro de la conciencia de Jim Carrey. El cheque era solo un símbolo, un recordatorio, pero el verdadero cheque, el que realmente manifestó los 10 millones, estaba escrito en su psique, en su autoconcepción, en su identidad interna. Tú no necesitas un cheque físico, aunque puede ayudar. Lo que necesitas es escribir el cheque interno, la asunción profunda de que ya eres la persona que tiene lo que deseas, no en el futuro, no cuando se manifieste, ahora, internamente, en la dimensión invisible de la conciencia donde todas las manifestaciones comienzan. Jim Carrey llevó ese cheque físico durante 5 años, pero llevó el cheque interno, la asunción, hasta que se convirtió en su nueva normalidad psicológica. Y cuando eso sucedió, la manifestación externa fue inevitable, no porque el universo le diera algo, sino porque él se había convertido internamente en la persona que naturalmente atrae, recibe y merece ese nivel de éxito. Y tú puedes hacer exactamente lo mismo. No necesitas ser famoso, no necesitas ser especial, no necesitas tener talentos extraordinarios. Solo necesitas entender el principio que Neville Goddard enseñó y que Jim Carrey aplicó sin saberlo, que la asunción persistente del estado deseado eventualmente se manifiesta en experiencia externa, siempre, sin excepción. Así que escribe tu cheque, físico si te ayuda, pero especialmente el interno. Asume que ya eres la persona que tiene lo que deseas. Siente esa asunción tan profundamente que se vuelve más real que la evidencia externa. Persiste en ese estado sin importar lo que el mundo te muestre. Descansa en la certeza de que ya está hecho. Y espera el puente de incidentes, porque llegará. Quizás no cuando tú esperas, pero exactamente cuando estés listo.
Si estas palabras despertaron algo en ti, eres un buscador, y este canal existe para ti. Suscríbete a La Ley de Neville Goddard, activa la campana y continúa este viaje con nosotros. Las palabras terminan aquí, pero el verdadero trabajo comienza en el silencio. Que tu imaginación te guíe hacia la versión de ti que ya existe. Hasta pronto, buscador.